Gracias por la oportunidad que me brindan. Siempre grato con ustedes para poder compartir un poquito de lo que humildemente se conoce, escuchando también a los devotos ahí, refrescando un poco el conocimiento espiritual. Bueno, el tema que me corresponde ahora es pues referente a, como habíamos estado hablando antes en esta serie de charlas, pues referente a nuestra estructura psicofísica. Vamos a tratar un poquito de retomar, porque ya habíamos hablado acerca de este tema, sobre los chakras. Vamos a hacer hoy, digamos, una recapitulación de un concepto general acerca de los chakras. Y también trataremos acerca de Muladhara Chakra, el chakra raíz, para hacer una secuencia de conversatorios, digámoslo así, de estas estructuras hasta llegar al séptimo chakra y cuáles son pues las bondades y los beneficios que estos centros de energía nos traen, y el conocimiento adecuado de estos nos pueden llevar también hacia la iluminación o también hacia una identificación errada con el mundo material. Bueno, hablar de los centros de energía o chakras, estamos hablando de una estructura o de estructuras que están relacionadas con nuestros genes y se encuentran en una dimensión distinta a la de nuestro cuerpo material. Nuestro cuerpo material, pues, conocemos, se encuentra en una tercera dimensión, es palpable, podemos percibirlo a través de nuestros sentidos, pero nuestros chakras son estructuras, digamos literalmente, para que nos logremos comprender mejor, son invisibles, son imperceptibles por medio de nuestros sentidos, ¿no? Pero se encuentran presentes. Eso no justifica que neguemos su existencia, porque es parte de nuestra configuración en el momento en que nosotros descendemos como energía, digámoslo así. Todos más o menos ya conocemos cómo está estructurado, aunque es realmente tratar de definir. En un momento hemos venido tratando antes, pero bueno, nos densificamos después del momento de nuestra muerte y luego adquirimos un cuerpo físico, obtenemos energía de nuestra madre, de nuestro padre, y estas dos energías se encuentran en nuestra estructura psicofísica, ¿no? La energía del padre en la corona, la de la madre en la parte baja, y nosotros tenemos un canal central a través del cual discurren los centros de estos energéticos, y tenemos 72.000 nadis aproximadamente. Estos se entrecruzan en nuestro cuerpo. Incorporados también están los meridianos acupunturales, pero estos nadis, tres son los más importantes: el canal central, que viene a ser Sushumna, Ida, Pingala, que se encuentran a los costados. Ya vamos a especificar un poco más de eso. Y en el sitio donde se entrecruzan estos nadis, pues están los centros de energía, chakras. De estos centros, chakras, pues, funciones a la vez, es decir, en estos puntos convergen muchas funciones, no solamente la parte psíquica, no solamente la parte psicológica, biológica, mística. Confluye todo eso, y eso es prácticamente el motor de nuestra existencia. Nuestra conciencia se encuentra partida. Nosotros conocemos que psicológicamente, biológicamente, en medicina también, se considera que nuestra psiquis o nuestras funciones psíquicas pues están acumuladas en ciertas áreas de nuestro cerebro y el sistema nervioso, y ahí termina todo. Todo se vuelve funcional, todo se vuelve mecánico. Pero para las personas que conocemos un poco más este tema, o nos empezamos a adentrar un poquito más de esto, consideramos que toda nuestra capacidad psíquica se encuentra repartida, biológica, psíquica, en estos centros de energía, ¿no? Entonces, de acuerdo a la densificación que nosotros obtenemos en el momento de descender hacia un cuerpo físico, nosotros tenemos elementos que configuran nuestro cuerpo, como el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, aire también, y luego viene, bueno, el éter, pensamiento y estados de conciencia. Pero esa configuración que conocemos incluso se va limitando a nuestra capacidad de conocimiento, porque esto es mucho más amplio, es decir, está relacionado con nuestra genética también. Nosotros conocemos 7 chakras, que son los más conocidos, los más, digamos, de los que más hablamos, pero son 12 centros de energía los más importantes, digamos, porque existen muchos más todavía. Somos multidimensionales, es decir,
Multidimensional quiere decir que aparte de la dimensión en la que nos encontramos, que es nuestra dimensión física, en la que nosotros interrelacionamos con la materia, también existen otras dimensiones más y en esas dimensiones también estamos presentes, ¿no? Entonces, esa configuración abarca más o menos nuestra estructura psicofísica. Entonces, estos 12 chakras están relacionados con 12 hélices de nuestra genética, de nuestro ADN, y participa mucho en nuestra relación con nuestra existencia, nuestra evolución, porque nosotros somos seres evolutivos, es decir, estamos aquí para evolucionar y depende mucho de la actividad, de la armonía y sincronía que tienen esos centros de energía, esos chakras, para nuestra evolución. Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña imagen, la imagen número 1, donde especificamos un poco mejor eh, esto. Vamos a ver si la imagen 1 está muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos percibir nuestra estructura psicofísica. Vemos unos mandalas que se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral, digámoslo así, nuestra médula espinal, pero también este es un nadi central por donde discurren todos esos mandalas. Tenemos el primero que está en la base de la columna, viene a ser el chakra Muladhara, del que vamos a hablar específicamente un poquito más adelante, vamos a hacer una meditación también. Luego tenemos el segundo chakra, el color naranja. Es curioso darnos cuenta que los tonos vibratorios que nosotros percibimos como colores, el ojo percibe como colores, son longitudes de onda, se los mide en hercios. ¿Qué es una longitud de onda? Habíamos hablado antes, pero refresquemos un poquito. Las longitudes de onda es el tiempo que una frecuencia tarda en pulsar de un sitio a otro, ¿no? En el espacio. ¿Sí? Entonces, ese tiempo que utiliza en llegar una onda de un sitio a otro, esa es una longitud, ¿no? De un espacio a otro, la longitud que utiliza y el tiempo que este marca, esa es la longitud de onda. Entonces, las longitudes de onda varían mucho de cada chakra, ¿no? Y lo que nosotros percibimos como el color rojo, que viene a ser aproximadamente 7 ciclos, 7.5 algo ciclos por segundo, nuestro cerebro traduce esa vibración como el tono de color rojo. Y lo mismo sucede con los demás chakras, es decir, con el segundo, tercero, cuarto, nosotros vemos que es el rojo, luego el naranja, el amarillo, un tono un poco verdoso, un poco turquesa, luego tenemos quizá un azulado y luego el violeta. Bueno, esas especificaciones de colores están dadas más o menos de acorde a nuestra percepción física, pero en realidad pueden variar mucho porque incluso el violeta del séptimo chakra puede tornarse un poco dorado y bueno, en fin, depende de cómo nosotros clasifiquemos. Y aquí vemos que los chakras son ruedas de fuego, es decir, la traducción específica o literal viene a ser ruedas de fuego. Recordemos que la terminología con la que nosotros estamos refiriéndonos a estos temas es, por lo general, un lenguaje puro, ¿no? Que viene a ser el sánscrito. Entonces, chakra viene a significar rueda, disco, rueda de fuego. Son los 7 centros sutiles de energía focalizados a lo largo de la espina dorsal, lo que nosotros venimos diciendo. Su posición en el cuerpo corresponde con la localización de los principios, de los principales ganglios nerviosos de la espina, ¿no? Entonces, nosotros conocemos más o menos la estructura anatómica de nuestro cuerpo, fisiológica y biológica. Nosotros conocemos que existen órganos, que existen glándulas, que existen ganglios, que existen terminales nerviosos. Toda esa estructura está relacionada previamente por esta otra estructura, valga la redundancia, que es parte de nuestra estructura psicofísica, ¿no? Los nadis, los chakras, nuestro cuerpo electromagnético, el aura, y bueno, en fin. Entonces, cuando nosotros comprendemos más o menos estas estructuras, cómo están dadas, nosotros hablamos de la densificación, podemos pasar a una imagen número 2. Nosotros, los colores que percibimos ahora desde el rojo hasta el violeta, se revierten cuando nosotros descendemos, es decir, actúa un poco más el nivel rojo, ¿no? Que nosotros vemos acá como el A negativo. A negativo porque representa la oscuridad. Nosotros es la parte más densa, la parte más baja, el elemento más denso, pesado que configura nuestro cuerpo, que viene a ser la tierra, ¿no? Entonces, ese es el tono rojo. Luego va ascendiendo poco a poco, llegamos al tono naranja, que viene a ser el elemento agua, el elemento un poquito menos denso que la tierra.
Luego vamos un poco más arriba y llegamos al elemento fuego. Nosotros vemos aquí un tono amarillo casi, ¿no? Vemos que difusamente se va transformando del negro al rojo, del rojo quizá al naranja, del naranja al amarillo es otra longitud de onda. Tenemos el elemento fuego. Del elemento fuego pasamos un poquito ya al verde, que viene a ser aire, cada vez más sutil. Pero estos son los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego y aire que configuran más o menos la sintonía material, física de nuestra estructura. A medida que nosotros vamos avanzando con las técnicas de yoga y meditación, quizá al último vamos a tratar un poquito de eso, vamos disolviendo esta densificación, es decir, el elemento tierra es disuelto por el agua, el elemento agua es disuelto por el fuego, el elemento fuego es disuelto por el aire y así en forma ascendente hasta llegar a la parte superior con la iluminación, lo cual es algo completamente muy difícil, no imposible, pero es bastante difícil con cualquier técnica de yoga, meditación, porque nosotros estamos, digamos, incorporados, encerrados, digámoslo así, para que se entienda mejor, dentro de una matrix, dentro de una estructura que condiciona, eso ya sabemos mucho, ¿no? En la filosofía sabemos que estamos condicionados bajo leyes y bueno, en fin. Pasamos a la imagen número 3 para explicar un poquito más detallado acerca de la imagen que nosotros tenemos más centrada, digamos, en nuestra vida, la imagen más clara que tenemos sobre estas estructuras, reposan en el caduceo, un símbolo, algo de simbolismo muy antiguo que viene manejándose en la medicina. Aparentemente nosotros nos hemos familiarizado ahí con esa simbología que nos venden mucho la sociedad y ahora es el símbolo de la medicina, pero este caduceo representa mucho la estructura de la cual nosotros estamos hablando ahora y representa mucho nuestra evolución. El águila que nosotros vemos en la parte superior con esas alas abiertas representa la conciencia completamente desarrollada y si nosotros prestamos un poquito de atención, tenemos un círculo en el centro. Las dos alas representan cada hemisferio cerebral y en el centro tenemos un pequeño bastón con una esferita en la parte superior. Bueno, aquí tiene dos, pero tiene una esferita, ¿no? Entonces, esa viene a representar la glándula pineal también, ¿no? Nuestra ojo que mira hacia arriba y que contacta o conecta con estados de supraconciencia, que son estados a los cuales nosotros debemos intentar llegar por medio de la meditación. Entonces, el bastón representa Sushumna, ¿no? Que es justo el canal central del cual nosotros estamos hablando. Este Sushumna antecede a la médula espinal y obviamente a la columna vertebral y todas las estructuras y órganos que se encuentran en nuestro cuerpo físico que discurren alrededor de ella, en donde se encuentran manifiestos los chakras, ¿no? Ese Sushumna literalmente podríamos traducirlo como lleno de gracia. Es un canal central muy importante dentro de la formación filosófica, espiritual y yógica ascendente, evolutiva, ¿no? En el canal central a través del cual la energía vital, Kundalini, se eleva para generar la iluminación, la elevación, la ascensión de nuestra energía, produce eso, ¿no? Las dos serpientes que se encuentran alrededor representan tanto Ida como Pingala, que vienen a ser los dos nadis que más se utilizan en el conocimiento de la meditación. Bien, entonces poco a poco vamos abarcando, digamos, con estos mapas que conocemos, cómo está estructurada nuestra configuración física, etérica, energética. Muy bien, pasamos a la imagen número 4. En la imagen número 4 nosotros volvemos a encontrar la imagen del caduceo, ¿no? Y añadimos que los chakras están localizados justo donde Ida, es lo que decíamos al principio, donde Ida y Pingala se entrecruzan, ¿no? Estos nacen, tanto Ida como Pingala tienen su origen en el chakra raíz o en el chakra base y terminan en el sexto chakra, ¿no? O sea, bueno, existe la enseñanza que se giran, las serpientes giran alrededor del séptimo, pero terminan en el sexto chakra, en las fosas nasales, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver el nadi central, que viene a ser Sushumna, tenemos la esfera en la parte central de las dos alas que vienen a representar los dos hemisferios cerebrales y la conciencia completamente desarrollada, las dos serpientes, que son los nadis, ¿no? El solar y el lunar, que nacen
entrecruzándose, nosotros vemos que entrecruzan entre sí y también con el nadi central. Ese entrecruzamiento entre los dos y que atraviesan el nadi central generan un punto, inclusive anatómica y fisiológicamente, por hablarles del tercer chakra, digámoslo así, son terminales nerviosos del sistema nervioso vegetativo, ¿no? O sea, ahí se encuentran muchas conexiones nerviosas, muchos terminales, digámoslo así, que permiten a las personas percibir. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que cuando estamos alterados en alguna situación, sentimos algo fresco en el abdomen, o dicen también, o decimos muchos que experimentamos eso cuando estamos enamorados, sentimos esas maripositas en el abdomen, ¿no? Las mujeres por lo general son más perceptivas hacia eso. Entonces, esas son sensaciones que nosotros percibimos ya a nivel físico, pero es la energía que percibe este centro, hablando del tercer chakra, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Continuamos con esta imagen referente al caduceo, ¿no? Para referenciar un poco los nadis. Y vemos que Pingala es de color blanco, se la determina, digamos, de un color blanco y lleva la energía solar y las fuerzas del día, se dice, ¿no? En la filosofía, la energía despierta, no tanto despierta, sino más bien, digamos, de alerta. Me gusta utilizar mucho el término de alerta, ¿no? El estado de alerta de conciencia, porque cuando hablamos de un estado despierto, estamos hablando de un estado de iluminación. Entonces, esta energía mueve nuestra conciencia hacia arriba, hacia la racionalidad, hacia lo racional, es decir, nosotros nos relacionamos con el mundo con conceptos racionales, así los llamamos, racionales. Por ejemplo, en el mundo físico, nosotros necesitamos de un trabajo, necesitamos dinero, necesitamos comodidad, necesitamos todas esas cosas que nosotros creamos eh, físicamente como necesidades, libre de las que nos la venden, es producto de este nadi, ¿no? De la energía solar. Entonces, la ida, en cambio, es negra, ¿no? Y lleva la energía lunar, la contraparte, las fuerzas de la noche, ¿no? En este caso, el inconsciente viene a manifestarse a través del sueño y nosotros manejamos incluso en algunas ocasiones el yoga de los sueños, que se llama, ¿no? O sea, tratar de tener un sueño lúcido para estar consciente tanto en la actividad del día como consciente en la actividad de la noche, pero eso no sucede muy comúnmente. Su movimiento es descendente y nos lleva al la fuente de la regeneración, la creatividad. ¿Por qué? Porque el inconsciente está regenerando parte de nuestros tejidos, ¿no? Nosotros nos cortamos y esa tarea la hace el inconsciente. O sea, nuestras funciones de regeneración de tejidos, la creatividad, la intuición inclusive, ¿no? En forma primitiva, llamémoslo así, porque hay una intuición superior también, la maneja este nadie. En una persona promedio, la energía vital fluye fundamentalmente a lo largo de ida y pingala, ¿no? Suministrando energía hacia los órganos de los sentidos y las facultades de la conciencia que mantienen la ilusión de este mundo, es lo que nosotros decimos, o sea, la actividad consciente, que es para la mayoría estar consciente. Estar consciente y ser responsable de forma racional significa tener un trabajo adecuado, tener satisfechas nuestras necesidades, cuidar nuestra salud, nuestro entorno, y en eso se maneja más o menos nuestra vida, ¿no? Pero el despertar hacia la iluminación de la energía fluye completamente hacia arriba por Sushumna, pero eso se logra a través de técnicas de meditación, a través de disciplinas espirituales, formaciones místicas y bueno, en fin, ¿no? Cuando hablamos de energía vital, nosotros hablamos de Kundalini. Cuando hablamos de Kundalini, estamos también utilizando digamos, literalmente, simbolismos que nos pueden acercar un poquito hacia nuestra comprensión matérica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad mental limitada, física, con la que intentamos comprender lo ilimitado, lo que está más allá de nuestra parte física. Por eso, y utilizamos más o menos el sánscrito o lenguajes puros que tratan de denotar un poco en nuestro interior lo que queremos demostrar, y con ejemplos físicos. Quizá Kundalini se refiere, vamos a la siguiente imagen, Kundalini se refiere a la energía que se encuentra enroscada, llamémoslo así, en espiral en nuestro primer chakra, ¿no? Nuestro primer chakra se encuentra enroscada o en espiral
y se refiere a los patrones de energía encontrados por todo el mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros vemos una semilla de girasol o nosotros vemos una semilla de pino, porque tenía una semilla de pino, pero bueno, está por ahí. Nosotros nos vamos a fijar cuando crece una planta, por ejemplo, primero crece un tallo pequeñito, luego una hoja y luego alrededor empieza a crecer otras hojas, pero en proporciones. Nace una, luego aparecen quizá dos y luego quizá aparecen tres, o sea, en una forma exponencial, pero formando todas una espiral. Esos son los patrones que por todo el mundo natural nosotros vamos a estar familiarizados con eso, ¿no? Y la Kundalini está también relacionada con eso, o sea, de la nada no es que es una espiral, todos nuestros sistemas están girando, desde la partícula del ADN a la fórmula de los girasoles, desde la órbita de la Tierra alrededor de nuestro Sol, hasta las galaxias, o sea, todo está representado hacia nuestro exterior con espirales. Y Kundalini es un término femenino que significa, pues, serpiente, ¿de acuerdo? Una serpiente descansa en una espiral, es decir, enroscada, y libera su energía cuando se estira y cuando ataca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una formación espiritual, despertamos de esta parte energética y nos vemos inmersos en diferentes tipos de pruebas. No es de la nada que las personas que empiezan o empezamos un poquito, aunque sea a caminar en la parte espiritual, empezamos a quemar karma, dicen, ¿no? Esos anartas dentro de la filosofía Vaishnava se conoce, los anartas, toda esa parte negativa que nosotros empezamos a quemar, se manifiestan como eventos, como acontecimientos que nosotros tenemos que enfrentar, sean de pensamiento, sean en palabra o sean en acción, y se manifiesta en nuestra salud. Y el estudio de este tipo de energías están relacionadas a nuestra salud física y psíquica, por eso nosotros la utilizamos dentro de los aspectos terapéuticos, ¿no? Y de formación. Entonces, esta energía Kundalini está relacionada directamente también con la presión que esta ejerce electromagnéticamente por medio de la ley de gravedad, es decir, mientras más denso es un planeta, mientras más fuerte es su ley de gravedad y mientras más fuerte se manifiesta esta ley de gravedad en ciertos sitios de nuestro mismo planeta, de nuestro propio planeta, se puede volver más difícil o se manifiesta un poco más, no llamémosle fácil, pero quizá más fluida los estados de iluminación y comprensión. Por eso es que quizá en el Himalaya y en otros sitios antes se ha manifestado mucho este tipo de personas iluminadas, porque cuesta quizá un poquito menos elevar la Kundalini, ¿no? Y ciertos ejercicios de Hatha Yoga también nos ayudan a ponernos de cabeza para que esta energía obviamente descienda, pero en realidad lo que hace es ascender hacia el chakra superior, utilizando lo que se conoce como la contragravedad, que es una ley física que se conoce inclusive para la levitación o para el vuelo, para la aeronavegación, se utiliza mucho ya eso en la cuestión espacial, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta que los yogis, la filosofía y el aprendizaje espiritual místico ya maneja este tipo de conocimientos, este tipo de técnicas como la contragravedad, que es una ley que se aplica por medio de los ejercicios de Hatha Yoga y quizá también por medio de los ejercicios de Pranayama, que es la respiración ascendente por medio de los nadis. Muy bien, vamos a la siguiente imagen donde vamos a quizá refrescar un poco sobre los tipos de yoga que antes de hacer nuestra meditación. Nosotros nos damos cuenta que aquí están nuestros 7 chakras, tenemos los mandalas que son muy simbólicos y representativos. Tratar cada mandala que configura nuestro chakra es estudiar cada estructura, cada participación material en nuestro cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que quizá el primer chakra, el Muladhara chakra, que es de tono rojo o de frecuencia vibratoria de longitud de onda roja, 7 ciclos más o menos por segundo, da el tono rojo y puede ser trabajado por medio del Hatha Yoga, ¿no? El Hatha Yoga es la técnica de yoga que puede ser utilizada. Aquí existen las asanas, las respiraciones, las torsiones de cuerpo. También entra la gimnasia, todo lo que sea con fines de mantener nuestro cuerpo físico para por medio de este cuerpo físico trascender, por medio de este cuerpo físico comprender y usarlo para la trascendencia. Ahí existe una equivocación bastante manifiesta en algunas escuelas de yoga donde dan Hatha Yoga para embellecer el cuerpo. El hecho de embellecer el cuerpo obviamente genera apego hacia él
y nos identifica mucho con lo que este chakra manifiesta a su alrededor, es decir, con la parte física, la parte atractiva, que viene a ser el dinero, la fortuna, los lujos, los excesos y todo lo que este representa ya en la parte física. Luego tenemos el segundo chakra, el chakra sexual, el chakra de la familia, el elemento agua, donde se encuentra la estimulación sexual. Podemos trabajarlo con el Tantra Yoga. Muchos hemos escuchado acerca del Tantra, hemos escuchado acerca de la magia sexual, la alquimia sexual. Se trabaja por medio de la compañera sexual y se genera una combustión de las dos energías, tanto la solar como la lunar, ¿no? Y se trata de ir ascendiendo. Esas son las técnicas de yoga más o menos acordes a cada chakra, ¿no? También tenemos el tercer chakra, que viene a ser ya la parte de las emociones. También se trabaja con el Hatha Yoga, pero con otro tipo de técnicas, por ejemplo, la respiración, el pranayama, la intensificación del fuego, la transmutación, ¿no? El Hatha Yoga enseña eso. Luego llegamos al cuarto chakra. Dentro del cuarto chakra, que es el chakra del corazón, el chakra del amor, que a nosotros nos puede confundir mucho la atracción y los sentimientos que también podemos desarrollar hacia las personas que nos rodean, por ejemplo, la familia, los hijos, es donde nosotros representamos más, sentimos más ese amor, quizá. Pero por medio del Bhakti Yoga, que nosotros conocemos, ustedes conocen más acerca de esto, el Bhakti Yoga, el yoga del amor, del servicio, más que nada del amor, ese amor que nosotros podemos generar en forma desinteresada hacia la divinidad. Nosotros no vemos la divinidad físicamente, no está presente la divinidad como para decir este es el destino de nuestro amor. Por eso se vuelve más complejo, porque es algo que aprender a sentir y a direccionar hacia ese objetivo, que es netamente divino, la personalidad divina. Es Bhakti Yoga, es por medio del cual nosotros podemos ir estimulando ese cuarto chakra, ¿no? Y luego existen los otros tipos de yoga que, bueno, Yana Yoga y todo ese tipo de yogas que no vamos a tratarlos muy en específico porque ya conocemos, quizá algunos ya conocen, y es la forma de ir ascendiendo. Antiguamente quizás se trabajaban todos esos centros de energía, todos esos chakras, para poco a poco ir evolucionando. Por eso se habla en las escrituras incluso que se demoraban cientos de años, se dice, ¿no? Para tratar de, bueno, por medio del Hatha Yoga, por medio del Karma Yoga y todos los tipos de yoga, ir llegando hasta el séptimo chakra y lograr la comprensión, porque es justamente, son estados bastante difíciles. Y más o menos esa es la explicación que podemos dar acerca de los chakras, de los 7 chakras. Ahora vamos a hablar específicamente de Muladhara Chakra. Muladhara Chakra viene, tenemos la imagen, me parece, de Muladhara Chakra, donde están localizado en la base de la columna. En la base de la columna nosotros tenemos el primer centro de energía que se encuentra en el perineo, ¿no? Se encuentra entre el ano y los genitales. Quizá donde nosotros sentimos que tenemos físicamente un pequeño nudo. Si nosotros topamos en esa parte del perineo, tenemos un pequeño nudo donde se encuentran un número determinado de células. Estas células, por ejemplo, físicamente sabemos que no se reproducen, no se regeneran. Esas células tenemos desde el nacimiento y se van hacia el final cuando nosotros terminamos nuestra existencia. Son un número determinado de células que tienen esa información. Fíjense en que físicamente incluso nosotros tenemos esa demostración. Y el chakra de la supervivencia, este chakra de tono rojo, de longitud de onda roja vibratoria de 7.5 o 8 ciclos por segundo, el chakra raíz yace en la base de la espina dorsal. Esa espina, ese pequeño canal que nosotros hablamos, donde en la parte superior se encuentra la energía masculina de nuestro padre o solar y en la parte inferior se encuentra la energía femenina lunar. Estas dos abarcan en el chakra central, pero el primero, la base, es el chakra raíz, ¿no? Entonces corresponde con el tema del arquetipo de la matriz fundamental, ¿no? La matriz fundamental de nuestra existencia física es la materia, la tierra, el elemento más pesado. Un símbolo de la totalidad original desde la cual la vida se desarrolló, es decir, desde la parte física, desde la materia. Poco a poco se va desarrollando. El ego en Muladhara aún no ha separado el mundo en dualidad, en el conocimiento del bien y del mal, es decir, solamente yace la materia. Muladhara significa el soporte de la raíz,
el portador de los cimientos o el vigilante del principio. Claro, la información se encuentra ahí, la información primitiva de la materia. Si nosotros yacemos ahí, siempre vamos a buscar poder, dinero, excesos y materia. Nos vamos a identificar con eso, con los orígenes primarios de la vida, que es la materia, la parte física. Es la fuente de la energía de la vida, ¿no? Sin cuerpo físico tampoco podemos tener vida. Eso también debemos entender, pero debemos utilizar en forma adecuada esta materia para poder trascender. Kundalini yace enroscada, como decíamos antes, ahí, en el primer chakra. Ahí se encuentra toda esa información de la espiral que puede evolucionar o puede quedarse estática en ese sitio, ¿no? Lista para manifestarse y despertarnos a nuestro verdadero ser. Muladhara nos conecta a los más primitivos dominios de la vida física, ¿no? Una instintiva compenetración con la madre naturaleza. Nosotros estamos compenetrados con la parte física, es decir, nos identificamos con la tierra, con todo lo que es sólido, con las cosas físicas, nosotros palpamos por medio del tacto lo que es la materia, y el tacto obviamente nos da esa información de que aparentemente estamos en un mundo real. Nuestra realidad está limitada por medio del sentido del tacto, la piel, ¿no? Que es una expresión de la solidez que tenemos dentro. El elemento tierra se encuentra manifiesto de una forma más directa en nuestros huesos, en nuestra estructura ósea, ¿no? Nuestros huesos vibran, por eso es que muchas personas cuando pierden el oído de una forma ósea, ellos perciben el mundo. La música, como es vibración en cierta frecuencia de volumen, digámoslo así, las personas sienten la vibración y hemos visto que incluso bailan, es como que escuchan, disfrutan de las diferentes combinaciones vibratorias de la música. Como nosotros escuchamos a través del oído y disfrutamos de los sonidos musicales, las personas perciben por medio de la vibración ósea. ¿Por qué? Porque la solidez del elemento tierra más manifiesta se encuentra en esa parte. Luego, la piel, la parte sólida de las células, la estructura de los órganos también su parte sólida, porque ahí viene ya una mezcla, cada vez se va semi-densificando menos, ¿no? Los órganos, las glándulas tienen parte líquida, tienen parte gelatinosa, cartilaginosa, los huesos también, y luego la parte sólida, ¿sí? Entonces, se manifiesta en ese sitio todo lo que es la parte tierra. Y eso nos sirve también incluso para hacer una meditación que más adelante vamos a hacer, tratar de vibrar 7.8 ciclos por segundo con la ayuda de un cuenco para entrar en esa frecuencia. Pero, ojo, las meditaciones dentro del elemento tierra tienen que estar dirigidas siempre hacia la trascendencia. Siempre tenemos que tratar de sentir nuestra solidez y tener una conceptualización filosófica de la realidad también bien estable. Porque si nosotros sentimos la solidez de nuestro cuerpo, la parte física de nuestra energía, podemos terminar identificándonos con eso. Por eso es el riesgo de ciertas escuelas de meditación cuando tratamos de sentirnos más seguros, porque el primer chakra Muladhara lo que genera es seguridad. La inseguridad que nosotros podemos tener está manifiesta como información desde los primeros días en el vientre de la madre y quizá también la primera infancia, ¿no? Cuando una madre tiene, por ejemplo, un embarazo inseguro, cuando es un niño no deseado, un embarazo accidental, o cuando tenemos complicaciones en el embarazo, por ejemplo, que no son tan controlables o controladas por la madre o por su entorno, porque a veces son madres digamos, madres solteras, tienen un niño y toda esa situación mental transmite hacia el niño. ¿Dónde queda almacenado? En el primero, segundo chakras, ¿no? Y en algún momento de la existencia de ese nuevo ser, quizás hacia los 10, 12 años, aproximadamente estoy hablando, porque es un conocimiento un poco más profundo, se empieza a manifestar como una... Y hay niños que quizá en cierta edad, en cierto momento, odian a su padre, odian a su madre, porque esa información de ese número de células que nosotros hablamos, que se encuentran acumuladas en el perineo, se activan con información del pasado, en este caso del tiempo de embarazo, y empiezan a manifestarse en las actividades conscientes de esa persona. Entonces, todo lo que son quizá adicciones, todo lo que son, perdón, eh, comportamientos que nos atan hacia la materia y que nos vuelven más condicionados, como las adicciones, como los excesos. Quizá las adicciones están relacionadas con excesos. Poniendo un ejemplo, quizá alguna vez alguien me decía, bueno,
Lo que pasa es que yo tomo licor y me siento mal. Entonces, el tema no es que tome licor en el caso del paciente, llamémoslo así, sino sus excesos. ¿Y dónde están sus excesos? En su interior. Pero ¿dónde se encuentra el almacenamiento de esta información? En primero o segundo chakras. Todo lo que son excesos. Existen los compradores compulsivos, todas las compulsividades, las impulsividades que nosotros tenemos en nuestras actividades conscientes se están manifestando desde la tierra, primitivo. Una reacción quizá de furia, una reacción quizá de rechazo o una reacción quizá de excesivo apego hacia las cosas y compensar lo que me falta con cosas físicas es el primer chakra, ¿no? Entonces, ¿cómo sanar este primer chakra? Nosotros sabemos que las vibraciones, la longitud de onda de este centro de energía es del tono rojo. Entonces podemos utilizar lámparas de color rojo, exponernos quizá a esa luz por un espacio de tiempo en ciertas horas del día. Podemos utilizar una botellita de agua envuelta con un celofán rojo o una botella roja o dejarle que el agua reciba luz roja para que se active. Existen remedios florales también de un tono rojo, digamos, no de color rojo, pero de una frecuencia vibratoria roja, por ejemplo, flores, ¿no? Las flores, las rosas, por ejemplo, podemos utilizar baños con flores con pétalos de rosa roja o utilizar en los pies. Por ejemplo, los pies es la proyección más cercana hacia la tierra que tenemos del primer chakra, ¿no? Por eso se dan inclusive las inflamaciones de ciática y todo, porque son interferentes entre nuestro primer chakra y la tierra. Entonces, caminar descalzos y levantarnos en nuestras puntillas de los pies y dejar caer los talones varias veces, no de forma brusca, pero varias veces, imaginando que nuestra energía penetra hacia la tierra y nos da seguridad, quizá llega a contactar con el núcleo de la tierra, nos arraiga más y nos vuelve personas más seguras, quizá para las personas que no pueden hablar en público, personas extremadamente tímidas o introvertidas que no podemos, luego se manifiesta que no podemos hablar, no podemos expresar y no podemos comunicarnos. Son importantes este tipo de ejercicios, este tipo de frecuencias, este tipo de luces, colores, vibraciones que pueden activar nuestros chakras. También el uso de esencias aromáticas, por ejemplo, la esencia de pachuli, es una energía muy de tierra y nos puede ayudar mucho cuando aplicamos a nivel quizá de coxis, en la base de la columna o directamente con un aceite vehicular en la parte del perineo. Es más directo todavía. Y cada centro de energía tiene un movimiento de orientación, digamos, en espirales, en contra o a favor de las manecillas del reloj. Esto es ya un poco más de geometría, entonces nosotros podemos utilizar el canal de nuestra mano derecha, en el caso de los hombres, o el canal de la mano izquierda, en el caso de las mujeres, dependiendo del hemisferio cerebral activo que tengamos también, porque la lateralidad también nos diferencia mucho. En el caso de las personas que somos zurdas, yo soy zurdo, por ejemplo, y en el caso de tener identidad masculina, un hombre debe utilizar la mano derecha, pero en mi caso puedo utilizar la mano derecha o la mano izquierda también, ¿no? Porque me funcionan quizá los dos hemisferios cerebrales. Entonces, siempre para trabajar con la parte terapéutica de la estimulación de los chakras hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces, podemos frotar la esencia de pachulí en el perineo o en el coxis y estimular con respiraciones, con meditaciones o con agua de color para que éste empiece a activarse, pero no quedarnos ahí, tenemos que ir poco a poco subiendo al segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra. Cuando tratamos un chakra específico, debemos ir acoplando con los demás, no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos en un solo chakra porque obviamente genera involución. Y también las respiraciones, la meditación como la que vamos a hacer quizá a continuación, ¿no? No sé si las preguntas las vamos a hacer al último, si es que las hay, o si no, pasamos a hacer la meditación y luego Sí, finalizamos. Prabhu. Sí, Prabhu, hay dos preguntas. Ya. No sé si quieres responderlas ya y pasamos a la meditación. Sí, rapidito podemos hacer porque estamos con el Listo. tiempo, estamos muy Sí. bien. Sí, rapidito podemos contestar las preguntas. Dígame. Prabhunita y Pada, Sí, una pregunta. una pregunta es que cómo relacionamos la función de los chakras con la tridoxa? En qué beneficia, en qué afecta cuando la tridoxa funciona bien o funciona desequilibradamente? Bueno, sí, este tipo de doshas, estamos hablando de terminología de la Ayurveda,
son humores, son vientos, son energías que se manifiestan en nuestra vida psíquica, ¿no? Nuestra vida física también. Cierta somatización de los estados de nuestros chakras podemos utilizar también como una manifestación de eso. La actividad o la inactividad de los chakras, los bloqueos de los centros de energía, se los ve más bien como un diagnóstico cuando tenemos una manifestación, digamos, somática. En el caso de lo que Prabhu Nitaipada habla acerca de las doshas, si es que no estoy mal, cada chakra tiene un elemento, cada chakra tiene un viento, una frecuencia vibratoria, y esa frecuencia vibratoria puede acelerarse o puede desacelerarse energéticamente hablando, puede verse un tono diferente, es decir, con una kirliangrafía, por ejemplo, si el tono rojo es excesivo, puede volverse un tono rojo sucio o un tono rojo sangre, por hablar de este chakra, y eso ya nos determina que puede haber un bloqueo en ese centro de energía, una inactividad del centro o una excesiva actividad. Y eso obviamente va a manifestar en nuestra fisiología, va a existir, digamos, un exceso de ciertos elementos que van a producir, yo qué sé, hablando de otros centros de energía, exceso de bilis, problemas digestivos, retención de la digestión, estreñimiento, en fin, todo ese tipo de sintomatología se le va determinando en los chakras y tratamos, como decía antes, quizá con respiraciones, con flores de Bach específicas para cada patología, sonidos vibratorios de cuencos, música específica, es decir, tratar de que esa frecuencia de ese chakra se estabilice, se active hacia el plano que tiene que vibrar. Es decir, si estamos vibrando en 18 ciclos, por ejemplo, la energía de las ondas Schumann ahora están, creo que hablaban de 18 o más, quizá 30 más arriba. Entonces, si tiene que vibrar 7.5 ciclos por segundo a la vibración de la Tierra, nosotros nuestro primer chakra lo tenemos pero completamente alterado y nuestros otros chakras igual. Entonces, tratar de vibrar con sonidos, con música, con mantras, con colores, con vibraciones acordes a cada chakra y hacer que estos vibren en su frecuencia. Y se ha hecho. Las kirliangrafías han demostrado ciertos tonos vibratorios diferentes y después del tratamiento que se les ha aplicado, bueno, llegan quizá a la normalidad y lo que se llama armonización de chakras y las personas se sienten más estables. No sé si tal vez se comprendió un poco mejor. ¿Sí, Prabhu? Por ejemplo, si alguien tiene capa desequilibrado, se puede equilibrar con algún chakra específico. Sí, por supuesto que sí. O sea, podemos trabajar quizá el tercer chakra, el elemento fuego. Cada chakra tiene un elemento, tierra, agua, fuego, aire. Entonces, si hablamos de capas, doshas y todo eso, cada chakra específico tiene esa función y se va a manifestar en nuestro organismo, en nuestra parte biológica, física y también en la parte energética, ¿no? Como decía antes, exceso de bilis o algo, entonces es parte de un tratamiento bioenergético que se utiliza mucho en la medicina bioenergética y en la psicoterapia alternativa también, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Ok. Gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu. Referencia. Muy bien. El Prabhu Chaitanya Lila le pregunta si... Un segundo. Permítame. ¿El canto del Mahamantra puede liberar todos nuestros chakras? A ver, nosotros hablamos de técnicas de yoga que pueden ser utilizadas con cada chakra y en el caso del Bhakti Yoga o el Mantra Yoga, que aparentemente son como que diferentes, porque el mantra es lo que nos puede generar Bhakti y es el concepto que nosotros tenemos desde la vista de los chakras. Mantra, obviamente, si es que se lo recita bien y dentro de la filosofía Vaishnava se conoce cuáles son las ofensas del mantra, cómo se debe cantar el mantra, con respiraciones adecuadas quizá, porque también está vinculado a la respiración, al pranayama, el mantra, ¿no? Ahí nacen lo que los devotos conocen como las ofensas. Evitar las ofensas hacia el Mahamantra está relacionado con una adecuada respiración, con una adecuada alimentación y por supuesto que sí, o sea, se desbloquean quizá los nadis a través de los cuales no fluye la energía pránica suficiente para generar una, digamos, una apertura de un chakra. Y cuando nosotros utilizamos el mantra yoga, que estamos en este nivel, tenemos que pasar por este chakra que es del bhakti, nosotros, del amor. O sea, sentimos amor con la frecuencia de un mantra.
Haciendo una comparación, por ejemplo, los mantras de la compasión, como el Om Mani Padme Hum o el Maha Mantra, ¿no? Que no son lo mismo, no estoy diciendo eso, pero esos mantras tienen un campo vibratorio, ¿no? Están en este nivel. Por eso se recomienda la utilización de concentrarse en el mantra, el mandala o también el yapamala, ¿no? Pero existen dos formas de recitar el mantra, la forma verbal y la forma mental. Entonces, cuando nosotros utilizamos la forma mental, está confirmándose que nosotros elevamos un poco más esa energía hacia la parte superior. Así es que sí, definitivamente sí, pero depende de cómo lo hagamos y de la forma correcta en que practiquemos el mantra. Por supuesto que sí. Gracias, Prabhu. Bien, Entonces vamos a la meditación y sí, muy finalizamos bien. con la última pregunta, ¿sí? Sí, finalizamos con una pregunta después. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de vibrar en 7 ciclos por segundo. Nosotros, no sé si podemos percibir aquí, bueno, vamos a tratar de hacer esta exposición, digamos. Nosotros tenemos acá unos cuencos, no sé si los ven, estoy tratando de enfocarlos así, con la computadora. Bueno, Sí, Prabhu. son unos cuencos de metal, de 7 metales, o también los cuencos de cuarzo. En este caso lo que vamos a tratar de hacer es vibrar un cuenco. ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Un poco más bajo, Prabhu. Sí, porque saqué el Se alejó. micrófono, pero bueno. Ya. Sí, vamos a tratar de vibrar el cuenco por medio de estas plataformas. Es un poco difícil que se escuche, pero vamos a tratar de hacer el intento. Vamos a vibrar un cuenco que está a 7 ciclos por segundo y vamos a cerrar nuestros ojos. Quizá vamos a la imagen de los mantras de cada chakra. Cada chakra tiene un mantra. Vamos a cerrar nuestros ojos y lo que vamos a hacer primeramente es tratar de sentir nuestra solidificación, nuestra parte sólida. Es decir, ser conscientes de nuestra manifestación física, sólida, ¿no? Una vez que sentimos nuestra parte sólida, es un ejercicio importante hacer participar nuestro tacto. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No se le Sí, escucha. sí, Prabhu. Ya. Tenemos que Sí, tratar Prabhu. de, por medio de nuestro tacto, percibir nuestra estructura física primero, ser conscientes, ¿no?, de nuestra manifestación física en este sitio, en este mundo, en esta dimensión. Cuando nosotros sentimos por medio del tacto, estamos haciendo externo por nuestra piel, nuestra percepción, percibimos todo, pero mentalmente debemos tratar de esa percepción volverla interna y sentir la solidificación de nuestros huesos, sentir que tenemos una parte esquelética ósea sólida, ¿no?, que es parte del elemento tierra, sentir que el elemento tierra se encuentra ahí, ¿de acuerdo? Una vez que sentimos esa parte sólida, respiramos lentamente, cerramos nuestros ojos y tratamos de identificarnos nuestra solidez con el mundo que nos rodea. Es decir, extender o expandirnos un poco nuestro estado de conciencia sólido hacia los objetos que nos rodean. Todo lo que es tierra, hacia abajo, hacia el centro de la tierra, y todo lo que se expande o se extiende en nuestro alrededor, es decir, nuestros muebles, nuestras cosas físicas, y desde ahí trabajar con la solidificación de nuestro cuerpo, ¿no? Sentir un poco nuestros órganos también, poco a poco, vamos más hacia adentro, es decir, del tacto vamos hacia los huesos, de los huesos vamos hacia la solidificación de nuestros órganos, que ya viene a ser mínima porque su porcentaje de tierra es bastante bajo. Y una vez que sentimos eso, vibramos por medio de la respiración lenta, profunda y centrada en el primer chakra, a nivel del perineo, y vamos a vibrar en más o menos 7 ciclos por segundo. Nos concentramos en el sonido que vamos a percibir y tenemos un estado de conciencia de solidez, de rigidez, generamos peso, generamos volumen. Esa es más o menos la meditación en el primer chakra, y vamos a vibrar con el cuenco adecuado para tener 7.5 ciclos por segundo.
Muy bien. Entonces, bueno, para escuchar un poco mejor, voy a ponerme los audífonos. Bien, los sonidos que nosotros percibimos ahora, que no sé si los percibieron bien porque hay cierta dificultad para este tipo de vibraciones por estas plataformas, son más o menos 7.5 ciclos por segundo, que es donde vibra nuestro primer chakra. Y de esta forma nosotros tratamos de sintonizarnos con nuestra parte sólida, densa, física de nuestro cuerpo, pero tenemos que poco a poco ir extendiendo esa meditación. Esa meditación, una vez que estamos sintonizados en ese primer chakra, tenemos que alimentar de conocimientos que es aporte para nuestro cuerpo físico, cuidado para nuestro cuerpo físico, que es lo que nosotros ingerimos, en qué cantidades, una nutrición adecuada, un ejercicio adecuado, recibir energía solar y bueno, en fin, caminar descalzos, generar un poco más de seguridad, pero para que este cuerpo físico nos sirva para la trascendencia, es decir, para ir activando el segundo chakra, luego el tercer chakra y luego el cuarto chakra durante todo el proceso de nuestra vida, y ojalá que nosotros logremos poco a poco, porque es bastante complejo, hasta llegar al séptimo chakra y quizá generar una apertura de nuestra glándula pineal. Poco a poco se empiezan a manifestar, digamos, actividades entre comillas paranormales. Empezamos a desarrollar lo que dentro de la filosofía son los poderes místicos, que obviamente se los tratan de ir dejando poco a poco. Esa sugerencia siempre existe también en otras formaciones, de que todas las actividades que se empiezan a manifestar de nuestros chakras debemos ir poco a poco disolviendo, es lo que nosotros hablamos en un inicio. La tierra disolver con el agua y el agua con el fuego y todo, ¿no? Porque en algún momento vamos a tener capacidades de clarividencia, de clariaudiencia, de telepatía o quizá de telequinesis también. Hay personas que cuando estimulan mucho el primer chakra, perdón, pueden equilibrar con otro chakra y pueden generar telequinesis, ¿no? Un problema de movimiento de objetos. Entonces esa telequinesis tiene que poco a poco irse controlando porque quizás nos volvemos muy magnéticos, muy energéticos en ese sentido. Y tratar de ir estimulando cada vez otro chakra más. Es más o menos los conceptos generales acerca de los chakras, cómo se manifiestan, porque es muy amplio. En el caso de Muladhara Chakra también, su tono, su color, los elementos, tiene 4 pétalos que están relacionados con los 4 elementos, ¿no? La tierra tiene sus extensiones de elementos más sutiles como son, bueno, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces, todos esos elementos son los 4 pétalos que tiene este mandala del primer chakra. Muy bien. No sé si había una pregunta al final, no sé si Sí, escucharon bien mis cuentos. en el chat tenemos la pregunta de la madre Nandamurti. ¿Cómo hacemos para determinar si hay bloqueos de chakras o qué chakra tiene un bloqueo? Y después una pregunta de Prabhu Bhagavan, que levantó la mano. Muy bien. Nosotros utilizamos técnicas de diagnóstico para darnos cuenta cuáles son los chakras que pueden estar funcionales y cuáles pueden estar bloqueados. Como había hablado anteriormente, existe la kirliangrafía, que bueno, ya es un poco más difícil. Existe el tono también, el tono en los dedos a través del que nosotros podemos verificar el campo electromagnético que puede estar estable o inestable en un chakra. También tenemos la radiestesia. Podemos utilizar los péndulos para ver si están girando bien. Cada chakra tiene una dirección, como habíamos dicho anteriormente. El primero es en contra de las manecillas del reloj, el segundo a favor, el tercero en contra, el cuarto a favor, el quinto en contra, el sexto a favor. Entonces podemos ir viendo la radiestesia por medio del péndulo, y también este péndulo, si es que es de un material adecuado, de un cuarzo real, puede servir para estimular también, ¿no? Hacer girar cada chakra. Y digamos, intuitivamente las personas también tienen una tendencia. Nosotros podemos darnos cuenta fácilmente si alguien tiene una tendencia muy material, si buscamos excesos, no buscamos llenar nuestros vacíos con excesos. Bueno, sabemos que el primer chakra está muy activo, el segundo, el tercero o el cuarto. Son mecanismos que poco a poco nos vamos familiarizando, pero hay técnicas de diagnóstico específicas, cámaras térmicas, de fotografía, kirliangrafía, tonos de los dedos y bueno, en fin, ¿no? Eso nos ayuda a darnos cuenta más o menos. Existen test también, pero yo no, personalmente no soy tan familiarizado con los test ni psicológicos ni metafísicos porque tienen un margen de error, pero también se puede utilizar eso como técnica de diagnóstico.
Sí, la otra pregunta de Prabhu Bhagavandas levantó la mano. Haribol Jai, Hare Krishna, Hare Prabhu, Krishna. reverencias. Prabhu, una pregunta técnica cortica. Es que quisiera saber si hay forma de saber en qué frecuencia vibra un cuenco. Tengo este cuenco y pues me surgió la inquietud escuchándote de saber si en qué tipo de afinación está, en qué frecuencia está vibrando. Ya, sí, los cuencos por lo general tienen su tamaño, si es que ese me parece que es el más pequeñito. Sí, es Los pequeñito. cuencos, ahora existen unas aplicaciones que podemos poner en nuestro teléfono celular que nos marca la nota musical en la que se encuentran los instrumentos musicales. Hay uno que nos permite afinar guitarra y todo eso. Entonces, sugeriría que si es una ayuda más, la más práctica que puedo dar a la distancia, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es escuchar, pero al escuchar por medio del oído, si es que tiene las notas musicales que van desde el do, re, mi, fa, están relacionadas directamente con nuestros chakras, eso ya sabemos. Entonces tenemos que darnos cuenta si es un do que se encuentra ahí, ¿no? Pero eso, para eso nos podemos ayudar de una aplicación que nos permite ver en qué frecuencia está cada aparato musical, o sea, afina Ok, mucho los instrumentos. Entonces podemos hacerlo, porque eso se hace por medio del oído, pero también el tamaño, ¿no? Por lo general, las más pequeñas están con tonos altos. Entonces, las más pequeñas se puede utilizar, por ejemplo, para quinto, sexto chakra, ¿no? Entonces, sí, esos son tonos un poquito más altos, ¿no? sí, es difícil que suene aquí con Sí, el... sí, sí, no se puede percibir muy bien. Esa me parece que está más bien a nivel de, tal vez puede ser quinto o sexto chakra, me parece que está afinada esa por su tamaño. Pero la recomendación para poder utilizar la certera nota en la que se encuentra afinado un cuenco, es mejor utilizar una aplicación. Existen aplicaciones en el celular, entonces ponemos cerca el celular, le hacemos vibrar y nos da automáticamente la nota. Eso incluso nos sirve para comprar los cuencos, ¿no? Cuando vamos a comprar un cuenco, cuando vamos a elegir un cuenco terapéutico, usamos esa aplicación, le damos el tono y vemos en qué frecuencia se encuentra. Es muy fácil ahora con la tecnología. Muy bien. Listo, devoto. Les agradezco muchísimo por su presencia. Espero les haya pues, Haribol, gustado mucho. Hare Krishna, que estén muy Haribol, bien. Haribol, Un Haribol, gusto. Haribol, tengo una Madre Haribol. Gopi pregunta. Gopi, reverencias, bienvenida. Ya, Sí, sí, sí. reverencias, Haribol, sí. gracias, Prabhu. Tengo una Sí. preguntita. Claro, con gusto. Am, Dígame, madre, si podemos. ese ejercicio de caer sobre los talones, yo había escuchado que se hacen solo 7 veces. Ya. Usted- Sí, la recomendación justamente en un inicio es tratar de hacer no mucho, ¿no? O sea, podemos hacer 7, estamos hablando de frecuencias vibratorias y la longitud de onda del primer chakra está entre 7.5 a 7.8 ciclos por segundo. Entonces, manejar el número 7, bueno, nos puede ayudar mucho a estimular hasta un cierto grado, pero no más, porque eso sucede incluso con el agua de colores. O sea, si el agua nosotros utilizamos cierto número de días, por ejemplo, podemos utilizar 7 días, podemos utilizar frecuencias que no excedan el límite de este chakra, porque si nosotros excedemos, vamos a volvernos muy densos. En ese sentido, los primeros, segundo chakras de estimulación de estos dos primeros chakras tiene que hacerse con orientación terapéutica y hasta donde la persona se siente ya estable, es decir, cuando ya hay armonía. Exceder en eso por sentirme bien, por ejemplo, si un dolor de rodillas o un dolor de cadera hace que yo estimule mi primero y mi segundo chakras terapéuticamente y me siento bien, no, va a suceder, si sigo estimulando, va a suceder lo mismo que nos sucede con los excesos de los medicamentos, nos vamos a intoxicar. Entonces energéticamente también nos intoxicamos y vamos a volvernos muy densos, vamos a estar muy familiarizados con las cosas y caemos en el riesgo de pegarnos en la gravedad del mundo físico, es decir, caer en maya, para que se entienda mejor. Entonces sí, se puede utilizar 7 veces o con prudencia hasta que la persona, si su intuición, terapeuta intuitivo, dice, bueno, hasta aquí, hasta ahí podemos hacer. O en el caso de la persona, empiezo a hacer los ejercicios, digo, ya, hasta aquí está suficiente, me siento bien y ya tengo que retomar los siguientes chakras. Es una cuestión un poquito más sutil, ¿no? Tenemos que tener una guía, al igual que en todo, la medicina también tiene que ser, por eso dice con guía médica, entonces el terapeuta también tiene que manejar este tipo de frecuencias y sonidos. Pero intuitivamente tenemos que darnos cuenta también hasta cuándo es suficiente y parar.
Gracias. A usted, madre. Muy bien. Muchísimas gracias, Prabhu. Muchísimas No gracias por su quedemos generosidad. a ustedes por permitirme en este espacio y espero que pues estemos en contacto. Cualquier pregunta, si gustan también después, porque no podemos invadir el tiempo de la siguiente charla. Gracias, Hare Krishna. Que estén muy Muchas gracias, bien. Prabhu. Muchas Haribo. gracias y quedamos a la espera de su siguiente clase. Muchas gracias, Prabhu Haridamodar Ki Jai. Entonces le damos la bienvenida a la siguiente clase de la doctora Sol Calderón. Con su clase de respiración consciente, la doctora Sol ya se encuentra en la sala. Doctora Sol, de todas maneras, quisiera también anunciarle a las personas presentes que no olviden que también vamos a tener a las 10:30 la escuela culinaria Mahachev, donde después de la clase de la doctora Sol, recuerden que vamos a tener la clase con la madre Rohini Devi, con sus códigos ayurvédicos. Entonces, Madre Sol, reverencias, buenos días, bienvenida. De nuevo ansioso por escuchar su clase. Buenos días con todos, gracias por recibirme en